Yo no buscaba señales ni experiencias sobrenaturales. Era un cristiano más, comprometido, sí, pero sin fuego, sin visión. Todo cambió una madrugada, cuando el cielo se abrió y el infierno mismo me fue mostrado. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue una revelación espiritual con un propósito claro: alertar a la iglesia. Aquella noche estaba orando solo, en mi habitación, pidiendo a Dios que me usara con más poder. De pronto, un viento helado recorrió el lugar, la luz se fue y una presencia me envolvió. Caí de rodillas. Sentí como mi espíritu salía de mi cuerpo. Una voz me dijo: no temas, te mostraré lo que muchos ignoran. Fui llevado a un lugar oscuro, denso, opresivo. El aire era fuego, los lamentos desgarraban la atmósfera. Era el Hades, el reino de los condenados. Vi almas ardiendo, clamando por una segunda oportunidad. Los demonios reían, celebraban, danzaban entre gritos de tormento. Entonces, escuché algo que me paralizó. Uno de los espíritus inmundos gritó con júbilo: Kiko cumplió bien su tarea. Mi mente no lo comprendía. ¿Kiko? ¿El personaje infantil? ¿El niño cachetón y caprichoso del Chavo del Ocho? Nada tenía sentido, hasta que el ángel habló. La estrategia fue perfecta, dijo con voz firme. A través del entretenimiento disfrazado de inocencia, el enemigo sembró envidia, orgullo, burla y soberbia en los corazones más vulnerables: los niños. Recordé entonces Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero, ¿y si ese camino era de corrupción disfrazada? Vi cómo millones de niños absorbían, sin filtros, comportamientos cargados de desobediencia, mofa, resentimiento. La figura de Kiko, eternamente celoso, malcriado, egocéntrico, se convertía en modelo a imitar. El infierno había convertido la risa en arma letal. No se trata del actor, aclaró el mensajero celestial. Se trata del espíritu detrás del personaje. Entonces comprendí Efesios 6:12 como nunca antes. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Vi una sala oscura en el infierno donde se celebraban los éxitos de los programas televisivos más influyentes. Entre ellos, el Chavo del Ocho tenía un lugar de honor. Fue uno de los caballos de Troya más efectivos, dijo uno de los demonios. Nos ayudó a moldear generaciones enteras con carácter deformado. Fui llevado al pasado y vi hogares cristianos donde se permitía ese contenido sin discernimiento. Padres riendo junto a sus hijos, sin saber que en lo espiritual, puertas se abrían. Marcos 4:24 retumbó en mis oídos. Mirad lo que oís, lo que parecía inocente, era semilla de mal. Me mostraron niños que, influenciados por esos ejemplos, crecieron rebeldes, egocéntricos, burlones, incapaces de respetar la autoridad. No fue casualidad, fue una siembra deliberada, una infiltración sutil. Satanás no necesita cuernos para entrar, le basta una sonrisa simpática. Regresé a mi cuerpo con un estremecimiento. Eran las 3:33 de la madrugada. Recordé Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Había sido llamado a advertir. El entretenimiento no es neutral, tiene propósito, tiene mensaje, tiene espíritu. No puedo callar lo que vi. Esta generación se está perdiendo por falta de conocimiento, como dice Oseas 4:6. Lo que toleramos como gracioso, el infierno lo celebra como triunfo. Cada gesto, cada frase, cada escena fue parte de una programación cuidadosamente diseñada. Satanás ha usado medios masivos para adormecer conciencias, y la iglesia muchas veces duerme. Romanos 13:11 lo dice claro: es hora de despertar del sueño. Hoy, más que nunca, necesitamos discernimiento espiritual. No todo lo que hace reír edifica. El caso de Kiko fue solo uno de los tantos.
Pero Dios me lo reveló como símbolo de cómo lo mínimo puede abrir portales. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Gálatas 5:9. Ese personaje fue sembrador de actitudes anticristianas que hoy dominan la cultura. Este testimonio no busca condenar, sino abrir los ojos. Jesús habló más del infierno que del cielo. No para asustar, sino para salvar. No podemos seguir ignorando las estrategias del maligno. Según Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Después de esa experiencia, arrojé todo lo que el Espíritu me mostró como puerta. Programas, muñecos, recuerdos. Hice una limpieza espiritual. Como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No hay neutralidad en la guerra espiritual. Hoy levanto mi voz para decirte, examina lo que ves, lo que oyes, lo que consumes. No todo lo que entretiene proviene de Dios. El infierno se viste de colores, se esconde en la pantalla, se disfraza de nostalgia. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Dios quiere advertirte, quiere limpiarte, quiere despertarte. La batalla es real y los inocentes son el blanco principal. No des lugar al diablo. Efesios 4:27. No abras tu casa a lo que destruye en silencio. Esta generación necesita volver a la palabra, necesita discernir, necesita santidad. El tiempo es corto y lo que vi no puedo olvidarlo, porque cuando el infierno celebra es porque la iglesia ha bajado la guardia y es hora de levantarla de nuevo. Desde aquella revelación, mi vida cambió por completo. No pude volver a ver la televisión con los mismos ojos. Cada escena, cada risa enlatada, cada gesto aparentemente inofensivo, comenzó a revelarme un trasfondo espiritual que antes ignoraba. La ignorancia no me excusaba. Fui confrontado por el Espíritu de Dios. Ahora sabes, ahora decides. Intenté compartir mi experiencia con algunos hermanos en la fe, pero muchos se burlaron. Otros me tildaron de fanático, exagerado, religioso. Eso me dolió más que el mismo infierno que presencié, porque entendí que lo peor no es el enemigo que viene de fuera, sino la ceguera que nace dentro del pueblo de Dios. Pero no me detuve, comencé a investigar, a orar más profundamente, a pedir discernimiento sobre otros contenidos. Y lo que descubrí me estremeció. Muchos personajes queridos, caricaturas, series populares, incluso infantiles, tienen una carga espiritual oscura, diseñada para formar patrones de pensamiento contrarios al reino. El enemigo es sutil, se presenta como ángel de luz, tal como dice 2 Corintios 11:14. Su plan no es solo corromper, sino hacerlo mientras las personas creen que todo está bien. Por eso ha usado lo cómico, lo inocente, lo entrañable, porque ahí las defensas bajan y la semilla entra. La figura de Kiko me fue mostrada como un prototipo. No por casualidad, era siempre el niño rico, mimado, envidioso, que lloraba para manipular, que se burlaba del pobre y que nunca recibía corrección real. ¿Cuántos niños crecieron imitando ese modelo? Vi en el espíritu cómo demonios eran asignados a personajes específicos. Eran entidades reales, con nombres y funciones, que acompañaban cada emisión, cada reproducción del programa, como portadores de códigos espirituales. No eran dibujos, eran transmisores. Cada vez que alguien reía con Kiko, algo era sembrado en su corazón. No todos fueron contaminados, pero muchos sí. Porque no basta con ser espectador. Si estás abierto espiritualmente, absorbes. Y la niñez, por su pureza, es terreno fértil. Muchos de los adolescentes y jóvenes rebeldes de hoy fueron criados frente a pantallas que los moldearon más que sus padres. Vi niños que sabían de memoria frases del programa, pero que jamás habían leído un versículo bíblico. La balanza espiritual estaba rota. Jesús dijo en Mateo 18:6 que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera colgarse una piedra al cuello y lanzarse al mar.
Pero nosotros, con nuestra pasividad, hemos permitido que las piedras vengan de la televisión. No estoy diciendo que el actor sea culpable. No se trata de personas. Se trata de espíritus operando detrás de las producciones. Como en Apocalipsis 12:9, el dragón ha engañado al mundo entero y su mayor arma ha sido la sutileza. He sido atacado desde entonces. Pesadillas, amenazas, burlas. Pero también he visto frutos. Familias que han renunciado a ídolos del entretenimiento. Hogares restaurados. Padres que ahora oran por lo que entra a su casa. Porque la santidad no es una opción, es una urgencia. Recuerdo cuando el Espíritu Santo me mostró una escena simbólica. Vi a Kiko quitándose su disfraz, y debajo de él había un rostro grotesco, burlón, demoníaco. Una carcajada resonó, y el ángel a mi lado dijo: así se esconde la corrupción, detrás del disfraz de la risa. Me quebranté, lloré por horas, sentí un dolor profundo por las veces que yo mismo permití esa influencia en mi hogar. Pero también sentí esperanza, porque el Señor es misericordioso y justo, y si Él revela, también redime. Comencé a ministrar liberación en jóvenes. En muchos, el espíritu de burla manifestaba resistencia. No querían soltar frases aprendidas desde la infancia. Fue entonces que comprendí: los lazos más fuertes no son los visibles, sino los emocionales. Lo que se amó sin discernimiento se convierte en fortaleza espiritual, y muchos no pueden avanzar porque están atados sentimentalmente a lo que Dios quiere que renuncien. Esa fue otra revelación. No basta con reconocer el mal, hay que romper con él. Dios me ha dado autoridad para hablar estas cosas, no por mérito, sino por obediencia. Como dice 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el Evangelio. No me importa si me llaman loco, mi deber es alertar, advertir, preparar. El Señor me mostró que una generación entera está en la línea del juicio, no por grandes pecados visibles, sino por pequeños compromisos. Por eso Jesús fue tan radical cuando dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mateo 5:29. Porque lo eterno vale más que lo cómodo. Y hoy, en oración, siento que esta palabra debe llegar a muchas naciones, porque lo que vi en el infierno no era solo para mí. Era un mensaje global, una trompeta en medio del ruido, un clamor por pureza en medio de tanto engaño. Si estás leyendo esto y el Espíritu te confronta, no lo ignores. No es coincidencia, es llamado, es misericordia, es Dios diciendo: despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Porque aún hay tiempo, pero no por mucho. La batalla por las almas no se libra solo en altares ni cruzadas. Se libra también en las pantallas, en las salas, en los dispositivos. Y mientras el infierno planifica, la iglesia debe despertar. La guerra es invisible, pero las consecuencias son eternas. Y te digo con temor y temblor: lo que vi con Kiko fue solo la punta del iceberg. Hay más, mucho más. Pero Dios empieza por lo pequeño, para probar quién está dispuesto a ver más allá de la risa y entrar en la verdad que libera. Después de aquellas visiones, empecé a ver cómo el enemigo se disfrazaba de cultura. Cada recuerdo que parecía inocente cobraba otro sentido bajo la luz del Espíritu. Las carcajadas de fondo, los gestos repetitivos, los estereotipos exagerados. Todo estaba diseñado con precisión diabólica para anestesiar conciencias. Un día, mientras oraba, el Espíritu me llevó en visión a un archivo antiguo, polvoriento, donde se almacenaban libretos originales de varios programas televisivos. Allí vi firmas espirituales, pactos sellados, declaraciones ocultas. Cada palabra que se escribía tenía un peso eterno. No eran solo guiones, eran decretos sobre generaciones. Me mostraron cómo algunos escritores de televisión, sin saberlo, eran inspirados por entidades demoníacas. Recibían creatividad a través de sueños o trances, creyendo que era imaginación.
pero detrás de ese contenido se ocultaban doctrinas de demonios, como advirtió 1 Timoteo 4:1. Vi cómo el personaje de Kiko no fue una creación inocente. Fue una combinación meticulosa de rasgos que provocarían reacciones espirituales en los niños. Celos, vanidad, inmadurez y un hambre insaciable de atención. Todo presentado bajo el disfraz de humor. Una escena me marcó. Una madre reprendía a su hijo por comportarse de manera insolente. El niño respondió con una frase exacta de Kiko, imitando su voz y sus gestos. La madre rió. En el mundo espiritual, una atadura se formó. Lo que debía corregirse fue celebrado. El enemigo ha sembrado caos usando lo que amamos. Por eso nos cuesta soltarlo. Pero el Señor me dijo claramente, lo que no crucifiques por amor a mí, te esclavizará. No podemos servir a dos señores. No se puede amar la verdad y seguir abrazando lo que ella denuncia. Empecé a predicar esto sin filtros. Muchos comenzaron a manifestar en medio de los cultos. No soportaban la palabra. Algunos gritaban. Otros huían. No era normal. Pero el Espíritu me dijo, lo que fue introducido con entretenimiento solo puede ser expulsado con autoridad. Una joven vino a mí llorando, diciendo que sentía odio por sus padres, pero no sabía por qué. Al orar por ella, el Señor me reveló que el espíritu de burla había entrado por medio de una obsesión con personajes de su infancia, incluyendo Kiko. La risa había escondido la rebelión. Liberarla no fue fácil. Hubo resistencia. El demonio hablaba con voz chillona, burlándose, decía frases del programa, se reía, pero con la sangre del Cordero y el poder del nombre de Jesús, fue echado fuera. Ese día entendí que no hay neutralidad espiritual. Todo o edifica o contamina. El infierno ha sido estratégico. Ha trabajado por décadas, sabiendo que las raíces que se plantan en la infancia son difíciles de arrancar. Pero Dios, en su misericordia, está desenterrando lo oculto para limpiar lo que parecía imposible. Vi como algunos líderes, pastores incluso, se burlaban del mensaje. Decían que era exageración, legalismo, paranoia espiritual. Pero el Señor me mostró cómo sus propias familias estaban siendo devoradas desde dentro, mientras ellos defendían su comodidad. Muchos se ríen de lo que debieran llorar. Llaman exageración a lo que el cielo llama contaminación. Y mientras tanto, los niños repiten frases, actitudes y gestos que abren puertas a legiones. Isaías 5:20 se cumple. Ay de los que a lo malo dicen bueno. La pureza ha sido desfigurada. Los valores del reino han sido reemplazados por caricaturas. Y el pueblo de Dios, en muchos casos, no discierne. Se ríen con lo mismo que destruye su fe. Alimentan a sus hijos con veneno envuelto en papel de colores. El Espíritu me habló claro. No todos despertarán. Algunos aman tanto su Egipto que rechazarán la libertad. Pero habla, grita, denuncia, porque hay un remanente que sí oirá. Y desde entonces no me he detenido. Muchos han renunciado a sus ídolos mediáticos. Han limpiado sus casas, sus bibliotecas, sus recuerdos. Otros han sido confrontados en sueños, viendo el rostro real del espíritu de burla que habitaba en sus vidas. Dios está sacando a la luz lo que fue sembrado en las tinieblas. Y aún sigo recibiendo visiones. Cada día, más claro. Vi una generación entera corriendo tras pantallas, mientras una figura oscura, grotesca, vestida de payaso, los guiaba hacia un abismo, y cuando algunos intentaban volver, eran retenidos por cuerdas hechas de nostalgia. Esa nostalgia es peligrosa. Nos hace justificar el pecado porque lo vivimos en una época feliz. Pero la verdad no cambia. Lo que Dios aborrece, lo aborrece ayer, hoy y siempre. No importa cuánto te hizo reír. Si abrió puerta al enemigo, debe ser renunciado. Jesús viene pronto, y su novia debe estar sin mancha. No podemos permitir que espíritus escondidos en la cultura sigan contaminando la iglesia. Es tiempo de hacer guerra. Es tiempo de cerrar puertas. Es tiempo de tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos.
Yo soy testigo de lo que vi, oí y viví. No hablo por emoción, hablo por comisión. Fui enviado a decirlo, y aunque muchos me rechacen, no me detendré, porque vi el infierno celebrar. Y mientras el infierno festeja, yo grito, despierten, Cristo viene, y viene por una iglesia sin mezcla. Tras semanas compartiendo el testimonio, comenzaron a llegarme mensajes de distintas partes del mundo. Personas que jamás había visto me escribían relatando sueños, visiones, perturbaciones nocturnas. Muchos coincidían en lo mismo. La figura de Kiko aparecía en sus sueños, burlándose, persiguiéndolos, repitiendo frases con voz distorsionada. Era evidente que el espíritu había sido desenmascarado y comenzaba a inquietarse. Una mujer de México me dijo que su hijo pequeño, sin saber nada de mi testimonio, comenzó a llorar una noche diciendo que un niño cachetón lo observaba desde la esquina del cuarto. El niño no conocía el personaje. Nunca había visto el programa. ¿Cómo lo describía con exactitud? La madre, temblando, reprendió en el nombre de Jesús y el niño se liberó. Recibí también una carta desde Argentina. Un pastor me confesaba que durante años había usado clips del programa en sus enseñanzas para ilustrar principios de alegría y simplicidad. Después de escuchar el mensaje, se encerró a orar y el Espíritu le mostró cómo ese material estaba contaminando su ministerio. Quemó todos los discos y se arrepintió públicamente frente a su congregación. En una vigilia, el Señor me mostró algo aún más aterrador: una red global de programación demoníaca, disfrazada de entretenimiento infantil. Cada país tenía su versión. Todos estaban conectados por un mismo propósito: deformar la imagen de Dios en los corazones jóvenes, desde la raíz, desde la infancia. Vi en visión un mapa del mundo. Sobre cada continente, pantallas gigantes proyectaban risas, luces, personajes coloridos, pero detrás de esas pantallas, demonios manipulaban, títeres invisibles. Ellos celebraban cada vez que un niño repetía frases con carga espiritual perversa. No se trataba de entretenimiento, era liturgia pagana encubierta. Entonces comprendí el verdadero alcance. Lo de Kiko fue solo la puerta de entrada. Uno, entre muchos. Pero por alguna razón espiritual que aún no comprendo del todo, Dios quiso comenzar por él. Tal vez por su popularidad, tal vez por su rol simbólico como figura de la niñez latinoamericana. Pero su desenmascaramiento activó algo en el mundo espiritual. En otra revelación, el Espíritu me llevó a una especie de tribunal celestial. Ángeles observaban archivos, libros se abrían. En uno de ellos, vi anotado el nombre del personaje, con miles de líneas que representaban las almas influenciadas. El ángel me dijo: todo ha sido registrado, no hay nada oculto para el Altísimo. En ese momento, recordé Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me temblaron las piernas. Supe que el juicio no sería solo por pecados cometidos, sino también por los contenidos permitidos. El Señor me habló con claridad. Mi pueblo perece por ignorancia, pero la ignorancia no será excusa cuando la verdad ya fue revelada. Comprendí que mi deber no era convencer, sino advertir. El convencimiento lo da el Espíritu. Mi voz solo debía ser trompeta. Algunos medios intentaron silenciarme. Mi cuenta fue bloqueada en varias redes sociales. Algunos programas de televisión cristiana cancelaron entrevistas a último momento. Incluso dentro del cuerpo de Cristo, comenzaron a circular rumores de que yo estaba trastornado. Pero eso solo confirmó lo que ya sabía. La verdad incomoda cuando toca ídolos. Una noche, orando en el monte, el Espíritu Santo me dijo algo que aún me quiebra. Muchos de los que rechacen este mensaje no lo harán por falta de fe, sino por nostalgia. No están dispuestos a sacrificar sus recuerdos, y los recuerdos también pueden ser altares. Entonces entendí por qué tanto ataque. El enemigo no pelea con fuerza contra lo irrelevante.
Pero cuando un testimonio comienza a derribar fortalezas en la mente y abrir los ojos espirituales, las tinieblas reaccionan. El infierno se agita cuando la luz entra a su territorio. En esa misma oración, vi una espada encendida descendiendo sobre hogares. Era la palabra de Dios, separando lo santo de lo profano. Como dice Hebreos 4:12, familias enteras comenzaron a ser limpiadas. Hijos que eran rebeldes empezaron a quebrantarse. Padres que nunca habían orado en voz alta empezaron a clamar. Un joven de Colombia me escribió diciendo que después de escuchar el testimonio, quemó una colección entera de productos relacionados con la serie. Dijo que lloró mientras lo hacía, como quien entierra un recuerdo amado. Pero al hacerlo, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Y esa noche, su hermana menor fue libre de opresiones nocturnas. Otro hombre de Chile confesó que durante años sentía burlas internas cada vez que leía la Biblia, como si una voz interna se riera de todo lo sagrado. Tras una intensa sesión de liberación, descubrió que esa voz imitaba el tono sarcástico de personajes cómicos de su infancia. El enemigo había anidado dentro, disfrazado de humor. Cada testimonio confirmaba lo que vi. Cada liberación validaba la visión. Lo que muchos consideran exageración, para otros ha sido la clave de su libertad. Porque cuando el velo cae y la verdad se revela, lo que antes parecía normal, ahora se vuelve intolerable. Hoy, donde sea que voy, repito lo mismo. No se trata de ser extremistas, se trata de ser santos. Y la santidad no negocia con el entretenimiento contaminado. Lo que contamina el alma no debe ser tolerado, ni siquiera en forma de nostalgia. Mi oración diaria es que el Señor me mantenga firme, sin temor, sin cansancio, sin deseo de agradar a los hombres. Porque agradar al mundo cuesta la unción, y yo prefiero perder el aplauso de la tierra antes que perder la voz del cielo. Y si este testimonio llega a ti, no lo desprecies. Pídele al Espíritu que te revele la verdad, porque no se trata de mí, ni de Kiko, ni de un programa viejo. Se trata del reino, se trata de almas, se trata de guerra. Y en esta batalla no hay espectadores, o luchas, o eres arrastrado. Una madrugada reciente, mientras oraba en silencio, el Espíritu me despertó con urgencia. Me dijo, levántate, te mostraré lo que vendrá si mi pueblo no se arrepiente. Temblando, obedecí. Me arrodillé, cerré los ojos y fui transportado de nuevo en visión. Esta vez, el escenario no era el infierno, era la tierra, pero envuelta en tinieblas densas. Vi multitudes caminando como zombies, mirando sus dispositivos, riendo, pero con ojos vacíos. Sus almas estaban encadenadas por la risa hueca del entretenimiento. Detrás de cada pantalla, entidades demoníacas alimentaban su apatía espiritual. El Señor me dijo, han hecho de sus ídolos una muralla entre ellos y yo. En medio de esa oscuridad, una figura comenzó a reír. Era Kiko, pero no el que conocimos. Su rostro estaba distorsionado, burlón, satánico. Con cada carcajada, lanzaba flechas de confusión sobre las mentes de niños y adultos. Detrás de él, otros personajes comenzaron a aparecer, como soldados del engaño, caricaturas, comediantes, figuras inocentes de la infancia, todos con ojos negros como pozos. La visión se tornó aún más intensa. Vi templos cayendo, pastores siendo silenciados, jóvenes siendo tragados por una ola de tinieblas disfrazadas de tendencias virales. Escuché el sonido de una trompeta, pero pocos alzaban la cabeza. El resto seguía entretenido, como si nada estuviera pasando. El ángel que me acompañaba declaró con voz firme, el juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Y entonces vi iglesias enteras vacías, otras convertidas en teatros, otras en ruinas. Todo lo que fue construido sobre arena comenzó a derrumbarse, mientras los verdaderos adoradores se refugiaban en casas humildes, cuevas, rincones secretos. Volví en mí con lágrimas. No podía moverme. Sentí el peso de la gloria y el dolor del cielo. El Espíritu me habló al corazón. Mi paciencia ha sido larga.
pero el tiempo se acorta. Advierte por última vez. Y supe que lo que había comenzado como un testimonio individual, ahora era una trompeta profética global. Poco después, recibí confirmación en la palabra. Ezequiel 8 me habló con fuerza. El profeta fue llevado a ver las abominaciones que ocurrían dentro del templo, figuras talladas, idolatría, llanto por deidades falsas. Y el Señor me dijo, así también muchos de mis hijos lloran por sus ídolos modernos, negándose a dejarlos. Entonces entendí que este mensaje no es cómodo, ni popular, ni fácil, pero es urgente, porque el enemigo no descansará hasta destruir la imagen de Dios en la mente de cada niño, y lo hace a través del disfraz más exitoso, la nostalgia emocional. Muchos dicen, pero yo crecí viendo eso y no me hizo daño. Y el Espíritu responde, no sabes cuánto más podrías haber crecido en mi presencia si no hubieras permitido esa mezcla. La tibieza espiritual tiene 1000 formas, y una de las más peligrosas es el entretenimiento sin discernimiento. Con lágrimas, he visto a familias enteras resistirse a la verdad. No quieren dejar sus tesoros del pasado, pero como dijo Jesús en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y muchos corazones están atrapados en recuerdos que Dios nunca inspiró. He orado por restauración de mentes. He visto a niños liberar sus voces en adoración luego de renunciar a personajes que antes eran sus amigos invisibles. He escuchado testimonios de padres que, al limpiar su casa espiritual, experimentaron sanidad en sus cuerpos, en sus finanzas, en su matrimonio. Dios está llamando a un arrepentimiento profundo, no superficial, no de labios. Un arrepentimiento que quema altares falsos, que arranca memorias que abren puertas, que limpia no solo lo exterior, sino los rincones del alma. Una generación entera ha sido deformada por la burla, el sarcasmo, la irreverencia, y el enemigo ha usado íconos como Kiko para sembrar esa actitud desde la niñez. Pero ahora el Espíritu Santo está restaurando el diseño original: mansedumbre, pureza, humildad, reverencia. No es fácil renunciar a lo que formó parte de tu infancia, pero la verdadera conversión siempre implica cruz. Jesús lo dijo claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Negarte incluye lo que amas si eso te aleja de Dios. Desde que comencé a obedecer este llamado, he perdido amistades, espacios, incluso invitaciones a predicar, pero he ganado algo que nada de eso puede ofrecer: la paz del cielo, la presencia del Espíritu, la convicción de estar en la voluntad divina. No escribo para ganar seguidores, no testifico para hacerme viral. Lo hago porque vi lo que muchos no han visto y sé que el tiempo se está acabando. No hay más espacio para tibieza ni para neutralidad. El que no recoge con Cristo, desparrama. Este es el clamor de un atalaya cansado, pero obediente. No me mueve el temor, sino la urgencia, porque mientras algunos siguen recordando con risa los programas de su niñez, otros están siendo atados por esos mismos lazos invisibles. Cristo viene pronto. No hay más tiempo que perder. Y si una risa puede costarte la sensibilidad espiritual, entonces esa risa no proviene de Dios. Examínalo todo. Retén lo bueno, pero desecha lo que contamina, aunque venga disfrazado de niño inocente. Y si todavía sientes resistencia a este mensaje, clama al Espíritu Santo. Pídele discernimiento, porque solo los humildes entenderán este llamado. Solo los sedientos serán saciados, y solo los limpios de corazón verán a Dios. El Señor comenzó a hablarme de manera más urgente. Cada madrugada, como un reloj divino, era despertado exactamente a las 3:00, la hora donde el velo entre lo natural y lo espiritual es más delgado. En esas horas, mi espíritu ardía, temblaba, lloraba, el cielo clamaba, el infierno se movía, y yo me convertía en un mensajero entre dos mundos. Una noche, mientras intercedía por la juventud, vi una gran pantalla suspendida sobre ciudades enteras.
En ella se proyectaban escenas clásicas del Chavo del Ocho. Las personas miraban extasiadas, reían, recordaban, pero lo que ellos no veían era la figura demoníaca que se ocultaba detrás del proyector, alimentándose de sus emociones. Cada carcajada era como incienso ofrecido al adversario. La visión se intensificó. Vi ángeles intentando despertar a los dormidos. Tocaban sus hombros, sus corazones, sus conciencias. Algunos reaccionaban, se quebraban, rompían sus pantallas, lloraban como niños. Otros, en cambio, gritaban, golpeaban, rechazaban la luz con furia. No querían dejar su entretenimiento. Y el ángel me dijo: no todos querrán ser libres. El Señor me mostró entonces la estrategia final del enemigo. No sería con guerras ni pandemias, sino con risa. Una risa vacía, constante, incontrolable. Vi ciudades enteras que reían mientras el juicio caía. Como en los días de Noé, seguían comiendo, casándose, mirando comedias, mientras la puerta del arca se cerraba. Entonces, escuché una palabra fuerte, como trueno. ¡Basta! Era la voz del Altísimo, y todo enmudeció. La pantalla se rompió, los demonios huyeron, y un remanente comenzó a levantarse. Eran jóvenes, padres, intercesores, pastores que habían despertado del sueño espiritual. Sus ojos brillaban con fuego. En sus manos no llevaban espadas físicas, sino Biblias encendidas como antorchas. Vi cómo estos guerreros espirituales iban casa por casa, rompiendo discos, quemando objetos, desactivando portales. Donde antes había risa demoníaca, ahora había clamor. Donde antes había entretenimiento, ahora había adoración. Y en cada hogar purificado, el Espíritu Santo descendía con gloria. Pero también vi la reacción de las tinieblas. Kiko no estaba solo. A su alrededor, otras entidades comenzaron a manifestarse, figuras animadas, payasos, ídolos de la infancia, todos mostrando sus verdaderos rostros. Ya no se ocultaban, ahora se burlaban abiertamente de la fe, escupían sobre la palabra y atacaban con rabia. Una gran guerra comenzó en el espíritu. No era visible, pero sí palpable. Cada canal, cada red social, cada pantalla se convirtió en un campo de batalla. Las almas eran el botín, la atención, la puerta, y el enemigo luchaba con todas sus armas para mantener a las personas adormecidas con risas vacías. Dios me dijo: los ídolos del alma serán la perdición de muchos. Y entendí que no eran solo muñecos o programas, sino afectos no crucificados, emociones que sustituyeron el primer amor. El alma se había llenado de recuerdos que ya no glorificaban a Dios, sino que lo reemplazaban. Vi niños siendo liberados, llorando mientras entregaban juguetes que antes adoraban. Vi adolescentes rompiendo camisetas, afiches, memorias de series que los habían contaminado. Vi padres que, por primera vez, pedían perdón a sus hijos por haber abierto puertas en ignorancia. Y el Señor me recordó lo que dijo en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No se trataba solo de pecado visible, era el abandono del fervor, del celo, de la santidad radical. Habíamos negociado con el mundo por comodidad emocional. El juicio estaba cerca. Eso lo sentía en los huesos. Cada día que pasaba, algo en el ambiente cambiaba. Las nubes se hacían más pesadas, el mundo espiritual más denso. Las señales en la tierra aumentaban. Terremotos, confusión, apostasía, burladores. Todo hablaba de un fin próximo. Pero también vi esperanza. Un ejército de niños profetas se levantaba. Pequeños que no conocieron la contaminación del pasado, porque sus padres fueron obedientes al limpiar el ambiente espiritual de sus hogares. Estos niños hablaban con autoridad. Tenían visiones, sueños, lenguas celestiales. Su pureza era su fuerza. Los adultos que escucharon el mensaje fueron divididos. Algunos se burlaron, otros se arrepintieron, otros lo ignoraron por completo. Pero los que obedecieron comenzaron a experimentar una visitación inusual.
Ángeles descendían a sus casas. Milagros ocurrían. Sueños eran restaurados. Vidas eran sanadas. Y entonces lo entendí. Esta no era solo una advertencia sobre Kiko, era una purificación global. Dios estaba usando un símbolo para revelar la profundidad de la contaminación espiritual. No era un personaje, era una estructura, una mentalidad, una fortaleza invisible. La guerra continúa. El enemigo no ha retrocedido, pero ahora sabe que ha sido expuesto. Y cada vez que alguien abre los ojos, una cadena se rompe. Cada vez que un hogar renuncia a lo que no edifica, una nueva dimensión de gloria se activa. Yo sigo gritando, sigo escribiendo, sigo llorando, no por miedo, sino por urgencia, porque sé que queda poco tiempo. Y mientras unos siguen riendo, otros ya están corriendo hacia el arca. La puerta aún no se ha cerrado, pero pronto lo hará. Y ese día, cuando muchos busquen explicación, será tarde. Por eso te hablo hoy, no para que temas al infierno, sino para que corras al cielo. No para que odies tu pasado, sino para que lo entregues en el altar. Dios está llamando. ¿Responderás? La última visión que recibí fue la más clara y devastadora. Me encontraba en lo alto de una montaña espiritual, y desde allí el Señor me mostró la tierra como un mapa abierto, con líneas de fuego que se entrecruzaban entre continentes. Cada línea representaba una conexión espiritual, demoníaca entre contenidos culturales. Programas, películas, dibujos animados, íconos. Todo estaba enlazado como una telaraña que cubría la humanidad. Vi cómo, de cada pantalla, salía humo negro, espeso, que subía al cielo como incienso contaminado. Y escuché la voz del Eterno decir con tristeza: han ofrecido sus hijos a Moloch, no en altares de piedra, sino en templos digitales. Las palabras me atravesaron como cuchillas. Comprendí que la idolatría moderna no se viste de oro, sino de píxeles. Entonces la tierra comenzó a temblar. Ríos de fuego espiritual se abrieron paso. Ángeles con trompetas descendieron a regiones específicas. Vi ciudades marcadas para juicio, pero también vi refugios de gloria, casas humildes que brillaban como carbones encendidos. Allí habitaban los que no se contaminaron, los que limpiaron sus memorias, los que respondieron al llamado. El cielo me habló con una urgencia nunca antes sentida. Diles que corran, diles que el tiempo se agotó, no hay más aplazamientos, el decreto ha sido sellado. Y en ese instante, sentí como si el reloj del cielo hubiese dado su última campanada. Desperté bañado en sudor, pero con paz. Sabía que el mensaje debía llegar hasta el último rincón. No importa cuántos se burlen, no importa si me llaman fanático, vi lo que vi, escuché lo que escuché, y quien ha visto al santo no puede callar. Desde entonces, cada palabra que pronuncio lleva un peso eterno. Ya no hablo para agradar, hablo para salvar. Cada alma que escucha este testimonio es como un rescate entre ruinas, como una mano extendida en medio de la tormenta. El Señor me dijo que una gran cosecha se aproxima, pero también una gran separación. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el fin, y muchos que se veían espirituales se demostrarán vacíos, porque amaron más la risa del mundo que el llanto del arrepentimiento. Un día, mientras predicaba, una anciana se me acercó con lágrimas. Me dijo que había guardado durante 40 años una colección entera de grabaciones del Chavo. Lo veía como un tesoro, pero esa noche el Espíritu la convenció y con sus propias manos encendió una fogata y los arrojó al fuego. Dijo que nunca había sentido tanto gozo. Los demonios no soportan cuando se les quita su trono, y su trono, muchas veces, no es otra cosa que el recuerdo consentido, el objeto sentimental, la frase repetida sin discernimiento. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, no en nostalgia y tradición. Vi en sueños un gran río, limpio fluyendo desde el trono de Dios, como en Apocalipsis 22, y en sus aguas vi reflejadas las caras de aquellos que se habían apartado de todo ídolo. Sus rostros brillaban con pureza,
Eran como niños, pero no ingenuos, sabios en discernimiento, santos en decisión. El remanente está despertando. Son pocos, pero están encendidos. No buscan popularidad, no quieren fama, solo desean ver su gloria, oír su voz, vivir su voluntad. Ellos están sacudiendo los altares del entretenimiento, purificando generaciones enteras con sus testimonios. Dios me mostró que este mensaje cruzará fronteras, no por marketing, sino por poder. Porque cuando el Espíritu respalda una verdad, ningún algoritmo puede detenerla. No es viralidad humana, es avivamiento profético. A los que han leído hasta aquí, les digo con solemnidad, no fue casualidad. Has sido llamado a ser parte de los que encienden la alarma. No calles, no temas, no mires atrás. El juicio viene, pero también la gloria, y los que estén preparados brillarán como estrellas. Si alguna vez fuiste atrapado por la risa del mundo, hoy es el día de soltarla. Si un personaje marcó tu infancia más que Jesús marcó tu corazón, entonces necesitas renunciar. No, importa cuán inofensivo parezca, lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en enemigo de tu alma. Las cadenas emocionales son las más difíciles de romper, pero también son las más urgentes de destruir, porque el enemigo no necesita que odies a Dios. Le basta con que ames algo más que a Él. Eso ya es idolatría. Eso ya es traición espiritual. Hoy, el fuego del cielo está disponible, no para consumir tu alma, sino para purificarla, no para destruirte, sino para liberarte. Pero el sacrificio debe estar en el altar. No se enciende fuego sobre lo que no ha sido entregado. Ora conmigo. Señor Jesús, renuncio a todo lo que ha usurpado tu lugar. Aun si me dio alegría en el pasado, lo entrego hoy. Prefiero tu presencia a cualquier recuerdo. Prefiero tu verdad a cualquier entretenimiento. Quémalo todo y hazme nuevo. Y Él responderá, no con culpa, sino con gloria, no con condena, sino con consagración. Te rodeará de su paz, te envolverá en su fuego y te enviará como testigo a los tuyos. Lo que fue oscuridad ahora será testimonio. Este es el clamor final. Las trompetas ya suenan. El cielo se prepara. El Rey está en la puerta. ¿Estás listo para encontrarte con Él? ¿O aún sostienes con fuerza a Kiko en tu alma? Porque el día que el Hijo del Hombre regrese, no vendrá por los que recuerdan con ternura el pasado, sino por los que esperaron su gloria con temor y temblor. El tiempo ha llegado. Decide hoy, porque mañana ya puede ser eternidad. Después de aquella visión, mi alma no encontraba descanso. Sabía que el mensaje era urgente, pero también comprendía que no todos estarían dispuestos a recibirlo. En medio de mi oración, sentí una paz inexplicable, como si un manto celestial me envolviera, pero también una gran carga por aquellos que aún no comprendían la magnitud del peligro que los rodeaba. Cada vez que me sumergía en la Escritura, los versículos parecían cobrar vida de una manera nueva. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, me susurraba el Espíritu Santo. Y entendí que las risas y los recuerdos del pasado que había considerado inocentes, en realidad eran trampas sutiles del enemigo para apartar mi corazón del propósito eterno. En el silencio de la madrugada, comencé a ver con claridad la batalla espiritual que se libraba a cada momento. No era una lucha física, sino un conflicto invisible en las mentes y corazones de las personas. Vi a jóvenes atrapados en la red de la tecnología, a adultos que, aunque se decían cristianos, no podían soltar sus ídolos modernos. Y todo eso se tejía alrededor de las imágenes que formaban parte de sus vidas, aunque muchas parecieran inofensivas. Recordé las palabras de Jesús: el que no está conmigo, está contra mí. El mensaje era claro. No se trataba solo de elegir lo bueno sobre lo malo, sino de comprender que lo neutro también podía alejarme de lo eterno. A medida que oraba, sentía como el Espíritu me guiaba a despojarme de todo aquello que me separaba de su presencia. Una noche, mientras me sumía en oración,
vi de nuevo a Kiko, pero ya no era la figura cómica de mi niñez. Esta vez, su rostro estaba distorsionado, oscuro, como si estuviera envuelto en sombras. La risa que antes me hacía sonreír se transformó en un sonido inquietante, como una risa demoníaca que quería arrastrar a las almas al abismo. El Señor me habló con firmeza. La risa que atrapó a millones de niños ha sido un arma del enemigo para adormecer los sentidos, para distraer del llamado a la santidad. Despierta y vuelve a mí. Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. La revelación era abrumadora, pero a la vez liberadora. Tenía que hablar, tenía que advertir a aquellos que aún no entendían la gravedad del asunto. Recuerdo que, al mirar a mi alrededor, vi cómo muchas personas vivían como si todo fuera normal, como si no hubiera una guerra espiritual librándose en el ámbito invisible. Vivían de espaldas a la realidad del reino de Dios y su justicia, distraídos por el brillo falso del entretenimiento y la comodidad. En esos momentos me surgió la pregunta: ¿por qué tanta gente sigue atrapada en la trampa, aún sabiendo lo que está en juego? El Espíritu Santo me respondió con sabiduría: porque el amor por lo mundano y lo cómodo puede cegar incluso a los más devotos. La verdad es difícil de aceptar, pero es la única que puede salvar. Vi que muchas personas, aún dentro de la iglesia, rechazaban este tipo de mensaje. No querían creer que el enemigo pudiera infiltrarse de formas tan sutiles, camuflándose en lo que parecía inofensivo. Me di cuenta de que la lucha no era contra carne y sangre, sino contra potestades invisibles que se camuflaban como amigos inocentes, como figuras familiares y aún más como entretenimiento. El Espíritu me llevó a recordar las palabras de Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que libramos no es solo visible, es un combate de almas, de mentes, de decisiones. A través de mis oraciones, pedí al Señor que me mostrara cómo liberar a aquellos atrapados en este engaño. Vi en mi mente cómo las cadenas que mantenían cautivas a tantas almas se rompían una a una, pero también entendí que solo aquellos dispuestos a soltar sus ídolos serían verdaderamente libres. Los demás, por más que lo intentaran, seguirían atrapados en sus redes. Vi familias enteras llorando por la verdad, arrepintiéndose de haber alimentado sus almas con contenido que, aunque aparentemente inocente, había formado parte de un sistema que los alejaba de la pureza de Dios. Fue un momento de dolor profundo, pero también de gran esperanza, porque aquellos que se arrepentían estaban experimentando la transformación del corazón. Entendí que el arrepentimiento no solo es un acto de contrición, sino un acto de guerra contra las fuerzas del mal. Y cuando la iglesia decide unirse en oración, cuando se despoja de sus ataduras y comienza a caminar en pureza, se desatan los cielos. Pero esta decisión requiere valentía, valentía para renunciar a todo lo que nos separa de Dios. La lucha continúa y muchos aún permanecen en la oscuridad, aferrados a las sombras que les ofrecen consuelo temporal. Pero en cada oración, en cada clamor, veo un rayo de luz atravesando la oscuridad. La luz de Cristo está al alcance de todos, y es mi deber testificar de su poder para liberar a los cautivos. En mi corazón, siento que la voz del Señor no se detendrá hasta que todos hayan escuchado el llamado. A aquellos que están atrapados en las mentiras del entretenimiento, les hago un llamado urgente. Despierten. El tiempo se acorta y cada día que pasa es un día menos para arrepentirse. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y sé que muchos que aún no han comprendido, tal vez, no lo harán hoy. Pero en mi alma siento una paz profunda al saber que he cumplido con mi parte. He hablado, he advertido, he proclamado la verdad. Mi esperanza ahora es que muchos se levanten, que las personas tomen la decisión de renunciar a los ídolos modernos y de regresar a la pureza de corazón. Hoy, más que nunca,
El mundo necesita ser testigo de la verdadera gloria de Dios. La iglesia debe salir de su confort, debe despertar del letargo espiritual y convertirse en la luz que el mundo tanto necesita. Es hora de que la verdad brille y de que todos entendamos que el reino de Dios está cerca y el tiempo de la gracia se está agotando. El silencio se hizo pesado en mi espíritu, como si todo el universo estuviera esperando una respuesta, un movimiento, un cambio. No pude evitar recordar las palabras del profeta Joel. Todo el que invocaré el nombre del Señor será salvo. Esa promesa de esperanza resonaba en mi corazón, sabiendo que, aunque la oscuridad parecía envolverlo todo, la luz siempre tiene el poder de disiparla. Recuerdo que un día, mientras oraba con más intensidad que nunca, vi una visión de una gran multitud, tan vasta que no se podía contar. Era una multitud de todos los colores, razas y edades, todos reunidos bajo la misma bandera, la de la cruz de Cristo. En sus rostros había una paz indescriptible, una libertad que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Pero lo más impresionante era ver cómo, al estar reunidos, no había más divisiones, ni de tiempos, ni de culturas, ni de influencias terrenales. En ese instante, sentí como si el tiempo se detuviera. La historia humana parecía llegar a su fin, pero en realidad estaba por empezar una nueva. Las luchas y divisiones del pasado desaparecieron, y solo quedaba la gloria de Dios. Su reino estaba por ser establecido, y Él mismo estaba a punto de descender sobre la tierra. Era la culminación de la esperanza humana, la manifestación final de su justicia y gracia. Pero al mismo tiempo, vi otro escenario, uno más sombrío, un número considerable de personas que conocían la verdad, pero la habían ignorado, permanecían a un lado. No tenían la paz que veían en los rostros de los que estaban cerca del trono. Al ver eso, sentí un dolor profundo. El reino de Dios estaba al alcance, pero ellos se habían alejado, persiguiendo las sombras del mundo. El Espíritu me mostró que el juicio ya había comenzado, pero no era un juicio de condenación, sino uno de separación. Dios no condenaba, pero sus hijos elegían el camino por el que caminarían, y esos que se alejaron, en su mayoría, habían estado cegados por las falsas promesas de satisfacción que el mundo les ofreció. Recuerdo que el Señor me dijo en ese momento: no llores por ellos, ora por ellos, porque aún hay tiempo, aún hay oportunidad de salvación. Mientras haya vida, mientras haya aliento, hay esperanza. Mi alma se quebró al escuchar esas palabras. El amor de Dios por su pueblo es tan grande que, incluso cuando vemos a muchos apartarse, Él nunca deja de extender su mano. En ese momento de oración, sentí una convicción más fuerte que nunca de que no podía callar. No podía quedarme en silencio, sabiendo lo que sabía. Muchos que aún caminaban en la oscuridad necesitaban oír el mensaje, la verdad que podría liberarlos. La risa que antes los había cautivado ahora los mantenía cautivos, pero esa risa podía convertirse en llanto si solo se daban cuenta de la gran mentira. El Espíritu me recordó que Jesús vino a liberar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar la libertad a los prisioneros. Sabía que no debía esperar a que las circunstancias mejoraran. Era hora de hablar, de advertir, de amar a aquellos que aún no sabían lo que estaban perdiendo. Vi cómo muchas personas, después de escuchar el mensaje, comenzaron a romper las cadenas de su pasado. Ya no tenían miedo de confrontar lo que antes consideraban inofensivo. Ya no temían dejar atrás todo aquello que los había mantenido alejados de la verdadera paz. El proceso no fue fácil, pero la transformación era evidente. Había una nueva esperanza en sus corazones, una esperanza que solo Dios podía dar. Los días pasaban y el movimiento de liberación crecía. Ya no se trataba de un solo individuo, sino de una generación que comenzaba a entender la seriedad de la batalla espiritual. El enemigo había subestimado el poder de la luz, y ahora que la verdad comenzaba a brillar, los demonios que se habían camuflado en la cultura del entretenimiento comenzaban a retroceder.
el Espíritu Santo me mostró que este despertar era solo el principio. Vi cómo las iglesias empezaron a reunirse, no solo en sus templos, sino en plazas, parques y hogares, proclamando la verdad del Evangelio. El fuego de la pasión por Dios no podía ser detenido. Los jóvenes, que antes estaban perdidos en el entretenimiento, se levantaron con una valentía inquebrantable, dispuestos a tomar las armas del Espíritu para luchar por las almas de su generación.